La suegra rugía, inútil como un trapo, pero en el divorcio Lucía mostró quién controlaba todo. La lluvia golpeaba fuertemente los ventanales del departamento en la colonia Roma Norte, mientras Lucía Hernández terminaba de revisar los estados financieros de la empresa constructora Morales en Asociados. Era viernes por la noche, casi las 10, y como siempre, se encontraba sola en casa trabajando mientras su esposo Roberto atendía asuntos importantes con su madre. A sus 32 años, Lucía había aprendido que las noches de viernes significaban una cosa. Esperanza Morales, su suegra, había convocado otra de sus reuniones familiares en la casona de Polanco, donde Roberto había crecido. Reuniones de las cuales Lucía estaba sistemáticamente excluida con la excusa de que los asuntos de la familia Morales no concernían a extraños. El teléfono vibró sobre el escritorio de caoba que Roberto había heredado de su difunto padre. Era un mensaje de su esposo. Llegó tarde. Mamá quiere revisar unos contratos. No me esperes despierta. Lucía dejó escapar una sonrisa amarga. 5 años de matrimonio y Roberto seguía siendo el niño de 40 años que no podía contradecir a su madre. 5 años escuchando los comentarios venenosos de Esperanza sobre su inadecuada procedencia, su falta de clase y su supuesta inutilidad para los negocios familiares. Si tan solo supieran la verdad. Lucía cerró la laptop y se dirigió a la cocina del departamento. El lugar era hermoso, con acabados de mármol y una vista espectacular del Ángel de la Independencia, pero nunca había logrado sentirse como en casa. Todo había sido decorado según el exquisito gusto de Esperanza, quien no perdía oportunidad de recordarle que una muchacha de Naucalpan no podía entender la elegancia. Mientras preparaba té de manzanilla, recordó vívidamente la primera vez que conoció a la matriarca de la familia Morales. Había sido en el mismo departamento donde ahora vivía, durante una cena que Roberto había organizado para presentarla oficialmente tras 6 meses de noviazgo. Esperanza había llegado ataviada con un vestido de diseñador y joyas que costaban más que el salario anual de Lucía como contadora junior en aquella época. La mujer de 60 años, con cabello perfectamente peinado en un chongo alto y uñas impecables color rojo sangre, había examinado a Lucía de pies a cabeza como si fuera ganado en subasta. «Así que tú eres la famosa Lucía», había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Roberto me ha contado muy poco sobre ti. ¿A qué se dedica tu familia, querida?» Lucía había respondido honestamente que su padre era mecánico y su madre trabajaba como enfermera en un hospital público. La expresión de Esperanza se había endurecido inmediatamente. «Qué pintoresco», había murmurado, tomando su copa de vino como si necesitara alcohol para procesar la información. «¿Y dices que estudias contabilidad? ¿En universidad privada, supongo?» «En la UNAM», había respondido Lucía con orgullo. «Tengo beca de excelencia académica». El silencio que siguió había sido tan pesado que Roberto se había removido incómodo en su silla. Esperanza había sonreído de nuevo, pero esta vez la sonrisa tenía filo. La universidad pública. Qué noble. Aunque claro, los negocios familiares requieren un cierto nivel de sofisticación que se aprende más en la experiencia que en las aulas. Desde esa noche, Esperanza nunca había perdido una oportunidad para recordarle a Lucía su lugar en la jerarquía familiar. Durante los meses de noviazgo los comentarios habían sido sutiles. «Qué interesante tu blusa, Lucía. ¿Es de alguna marca que no conozco?» O «Roberto, querido, tal vez podrías llevar a Lucía a conocer el club, aunque claro, necesitaría ropa apropiada». Después de la boda, celebrada en una ceremonia íntima que Esperanza había organizado, para mantener la elegancia familiar, los ataques se habían vuelto más directos. El sonido de llaves en la puerta interrumpió sus recuerdos. Roberto entró al departamento con cara de agotamiento, aflojándose la corbata italiana que su madre le había regalado el mes anterior. «¿Cómo estuvo tu reunión familiar?», preguntó Lucía sin levantar la vista de su taza de té. Roberto suspiró y se dejó caer en el sofá de cuero. «Complicada. Mamá está preocupada por algunos contratos del gobierno que se están retrasando, y...» Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. «¿Y qué?», insistió Lucía.
aunque ya intuía la respuesta. Nada importante, cosas del negocio. Ya sabes que a mamá no le gusta involucrar bueno, hablar de trabajo en casa. A extraños, completó Lucía mentalmente la frase que Roberto no se atrevía a pronunciar. Roberto, llevamos 5 años casados. Vivo en la casa que tu familia compró, manejo las cuentas personales de tu madre y trabajo para la empresa familiar. ¿En qué momento exactamente dejé de ser una extraña? Roberto se removió incómodo. Lucía, no empieces. Ha sido un día muy largo. Siempre es un día muy largo cuando se trata de tu madre. ¿Sabes qué? También fue un día muy largo para mí. Mientras tú y Esperanza discutían asuntos familiares, yo estuve revisando los estados financieros de la constructora hasta las 10 de la noche, sin pago extra, por cierto. Nadie te pide que hagas eso. La respuesta golpeó a Lucía como una bofetada. Se levantó lentamente, dejando la taza en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Tienes razón. Nadie me lo pide. De hecho, tu madre preferiría que yo no supiera nada sobre los números de la empresa. ¿Verdad? Roberto se puso de pie, alarmado por el tono de voz de su esposa. En 5 años, rara vez la había visto perder la compostura. ¿Qué quieres decir con eso? Lucía se volteó para enfrentarlo. Sus ojos, normalmente cálidos y comprensivos, brillaban con una determinación que Roberto no había visto nunca. Quiero decir que tal vez es hora de que me trate como lo que soy, la contadora principal de la empresa familiar, la esposa de su hijo, y la mujer que conoce exactamente cuánto dinero entra y sale de las cuentas de los Morales. Roberto palideció. Lucía, estás exagerando. Mamá te tiene aprecio, solo que... ¿Me tiene aprecio? Lucía soltó una risa amarga. Roberto, el martes pasado tu madre me dijo frente a tu tía Carmen que era inútil como un trapo cuando sugerí revisar las facturas de materiales del proyecto de satélite. El jueves me comentó que tal vez debería encontrar trabajo en otro lugar porque claramente no entendía las complejidades del negocio familiar. Estás malinterpretando sus palabras. ¿En serio? ¿Y cómo debería interpretar que me haya dicho que soy una carga para la familia? ¿O que se pregunta en voz alta si te casaste conmigo por lástima? Roberto guardó silencio. Lucía notó que no negaba ninguna de las afirmaciones. Lo sabías, murmuró, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Sabías todo lo que me dice, y nunca has hecho nada para detenerla. Lucía, tienes que entender la posición de mi madre. Ha manejado la empresa sola desde que murió papá. Está acostumbrada a tener control sobre todo y yo debo conformarme con ser humillada porque a tu madre le gusta el control. No estás siendo humillada. Solo necesitas darle tiempo. Es cuestión de paciencia. 5 años no han sido suficientes. Roberto se acercó a ella, intentando tomarle las manos, pero Lucía se apartó. Amor, sé que a veces mamá puede ser difícil, pero es mi madre. Es la única familia que me queda. ¿No puedo simplemente elegir entre ella y tu esposa? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. Roberto miró a Lucía con una expresión que mezclaba confusión y algo parecido al pánico. No me pidas que haga eso. No te estoy pidiendo que escojas, Roberto. Te estoy pidiendo que me respetes. Que respetes nuestro matrimonio lo suficiente como para no permitir que tu madre me trate como basura. Estás exagerando todo. Mamá no. Tu madre me odia, Roberto. Y tú lo sabes. El teléfono de Roberto vibró. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Es mamá. Hay un problema con el contrato de Puebla. Lucía lo observó mientras respondía la llamada con un «Sí, mamá, voy para allá». Automático. Cuando colgó evitó su mirada. «Tengo que irme. ¿Hay una emergencia?» «Por supuesto que la hay». Roberto se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin voltear a verla. «Lucía, cuando regrese podemos hablar con calma, pero necesitas entender que mi madre y yo tenemos una relación compleja. Ella me necesita. ¿Y yo no?» Roberto no respondió. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el departamento como un disparo. Lucía se quedó inmóvil por varios minutos, escuchando el silencio que la rodeaba. Luego, con movimientos decididos, se dirigió a su oficina en casa y encendió nuevamente la laptop. Era hora de revisar exactamente qué tipo de emergencias
Habían estado manejando los Morales últimamente. Durante las siguientes 3 horas, Lucía navegó a través de archivos que había estado organizando meticulosamente durante los últimos 2 años. Como contadora de la empresa, tenía acceso a información que Esperanza probablemente había olvidado que compartía con ella. Facturas, contratos, transferencias bancarias, registros de gastos. Y había patrones muy interesantes. A las 2 de la madrugada, Roberto regresó encontrando a Lucía exactamente donde la había dejado, frente a la computadora, pero esta vez con una expresión completamente diferente. ¿Sigues despierta?, preguntó con voz cansada. Sí, he estado trabajando. Lucía, sobre lo de hace rato. Roberto, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu madre insiste tanto en que los contratos del gobierno se manejen a través de cuentas específicas? La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. ¿De qué hablas? De los 200 millones de pesos que han pasado por la empresa en los últimos 18 meses, de las facturas duplicadas, de los proveedores fantasma. ¿De verdad creías que no me iba a dar cuenta? Roberto se acercó lentamente, con el rostro pálido. Lucía, no sé de qué estás hablando. ¿No? Porque según los registros que tu madre me pidió que organizara el mes pasado, la empresa ha estado facturando materiales que nunca se compraron, pagando a trabajadores que no existen y reportando gastos por obras que se terminaron hace 6 meses. Eso es imposible. Lucía giró la pantalla de la laptop hacia él. ¿Lo es? Mira estas transferencias del martes. El mismo día que tu madre tuvo su emergencia y me trató como trapo por sugerir revisar las facturas. Roberto leyó los números en la pantalla y su expresión cambió radicalmente. ¿Cómo obtuviste acceso a estas cuentas? Tu madre me dio acceso hace 2 años. Dijo que necesitaba que alguien confiable mantuviera los registros organizados, mientras ella se enfocaba en conseguir más contratos. Al parecer, se le olvidó que los contadores tienden a notar cuando los números no cuadran. Lucía, esto es... Roberto se dejó caer en una silla. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Estoy afirmando que tu madre ha estado desviando fondos públicos y que tú como director de operaciones de la empresa estás involucrado. Yo no sabía nada de esto. ¿En serio? Porque tu firma aparece en al menos 15 de estos contratos irregulares. Roberto se llevó las manos a la cabeza. Dios mío. Lucía, tienes que ayudarme. Si esto sale a la luz, ¿ahora necesitas mi ayuda? Hace 3 horas era una inútil que malinterpretaba las palabras de tu madre. Esto es diferente. ¿Lo es? Porque desde donde yo lo veo sigue siendo la misma situación. Tu madre controla todo. Tú haces lo que ella dice, y yo soy quien tiene que lidiar con las consecuencias. Roberto se levantó bruscamente. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un porcentaje? ¿De qué se trata esto? La pregunta golpeó a Lucía como una cacheta. Se quedó mirando al hombre con quien se había casado, tratando de reconocer al Roberto del que se había enamorado 6 años atrás. ¿En serio acabas de preguntarme eso? Lucía, sé práctica. Si tienes esta información, obviamente quieres algo a cambio. Lo que quiero, dijo Lucía levantándose lentamente, es respeto. Lo que quiero es que tu madre deje de tratarme como si fuera basura. Lo que quiero es que mi esposo me defienda cuando su madre me humilla. Pero aparentemente eso es más difícil de conseguir que 200 millones de pesos desviados. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro. Lucía, tienes que entender. Si esto se descubre, no solo afectará a mamá y a mí. La empresa empleará a 30 familias. Los proveedores que trabajamos con nosotros dependen de estos contratos. Los proveedores reales o los fantasma. No es momento para sarcasmos. Entonces, ¿cuándo es momento? ¿Cuando tu madre me diga que soy una carga por 10ª vez? ¿Cuando me corra de la empresa porque finalmente se dio cuenta de que sé demasiado? Roberto se detuvo frente a ella. ¿Qué quieres que haga? Quiero que hables con tu madre. Quiero que le digas que o me trata con respeto o... ¿O qué? Lucía guardó silencio por un momento, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. O voy a tener que tomar decisiones difíciles sobre qué hacer con esta información. Roberto la miró con una mezcla de incredulidad y algo parecido al miedo. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando una oportunidad. A ti y a tu madre. 5 años esperando que me trataran como familia.
5 años siendo paciente mientras tu madre me humillaba. Ya no puedo seguir así. Lucía, por favor, hablemos con calma. Ya no hay tiempo para calma, Roberto. Mañana es sábado. Tu madre siempre organiza el almuerzo familiar los sábados. Vas a ir y le vas a explicar que las cosas tienen que cambiar. ¿Y si se niega? Lucía cerró la laptop con un clic definitivo. Entonces descubriremos qué tan inútil soy realmente. Roberto salió del departamento a las 7 de la mañana sin desayunar. Lucía escuchó el auto alejándose y supo que había cruzado el punto de no retorno. No importaba lo que pasara en el almuerzo familiar. Su vida había cambiado para siempre. Se dirigió a la ducha, dejando que el agua caliente relajara los músculos tensos por una noche sin dormir. Mientras se enjabonaba, reflexionó sobre los últimos 5 años. Había sido la esposa perfecta, discreta, trabajadora, callada ante los insultos. Había construido su carrera profesional mientras mantenía la casa impecable y apoyaba incondicionalmente a Roberto. Y durante todo ese tiempo, había estado recopilando información sin darse cuenta. Cada archivo que organizaba, cada factura que revisaba, cada transferencia que registraba, había sido una pieza más del rompecabezas que ahora tenía completo. A las 10 de la mañana, el teléfono sonó. Era Roberto. Lucía, necesitamos hablar. ¿Hablaste con tu madre? Sí, pero es complicado. Ella quiere verte. ¿Para qué? Para aclarar las cosas. Dice que ha habido malentendidos. Lucía sonrió sin humor. ¿Malentendidos? ¿5 años de insultos han sido malentendidos? Por favor, ven a la casa. Podemos resolverlo todo como familia. Roberto, ¿tu madre sabe sobre los documentos que encontré? El silencio del otro lado de la línea le dio la respuesta. Se lo dijiste. Lucía, ella tenía derecho a saberlo. Es su empresa. Y yo soy tu esposa. ¿También tenía derecho a saber que me estabas traicionando? No te estoy traicionando. Solo quiero que hablemos todos juntos y... Lucía colgó. 20 minutos después su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Diga. Lucía querida, soy Esperanza. La voz de su suegra sonaba extrañamente dulce, casi maternal. Lucía sintió un escalofrío. Hola, Esperanza. Creo que tú y yo necesitamos hablar. Roberto me contó sobre tu preocupación por algunos aspectos de la empresa. ¿Mi preocupación? Sí, entiendo que puedes haber malinterpretado algunos procedimientos. Los negocios pueden ser complicados para alguien sin experiencia en el sector privado. El insulto estaba envuelto en terciopelo, pero seguía siendo un insulto. Esperanza. Creo que hay poco que malinterpretar en facturas duplicadas y transferencias irregulares. Oh, querida. Veo que Roberto no te explicó bien. Esos son procedimientos estándar en la industria. Tal vez si hubieras trabajado en empresas más sofisticadas lo entenderías mejor. Lucía cerró los ojos, sintiendo la familiar ola de humillación que las palabras de Esperanza siempre provocaban. Pero esta vez, en lugar de tragarse el insulto, sintió algo diferente, una fría determinación. ¿Sabes qué, Esperanza? Tienes razón. Claramente no entiendo los procedimientos estándar de factorizar obras inexistentes. Lucía, querida, creo que estás confundida. No estoy confundida. Estoy muy clara. Y creo que es hora de que hable con alguien que sí entienda estos procedimientos. Tal vez un auditor del gobierno, o un fiscal. El silencio que siguió fue tan denso que Lucía pudo escuchar la respiración acelerada de su suegra del otro lado de la línea. No creo que quieras hacer eso. El tono de Esperanza había cambiado completamente. Ya no era dulce ni condescendiente. Era amenazante. ¿Por qué no? Porque Roberto también está involucrado en esos procedimientos. ¿Realmente quieres ver a tu esposo en la cárcel? Lucía sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Roberto me dijo que no sabía nada. Roberto es un niño que firma lo que le digo. Pero ante la ley, su firma tiene el mismo peso que su conocimiento. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Me está amenazando. Te estoy explicando la realidad. Si sigues con esta ridícula cruzada, no solo destruirás la empresa familiar, sino también la vida de mi hijo. ¿Eso es lo que quiere una esposa amorosa? Lucía se quedó en silencio, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar.
Además, continuó Esperanza, creo que no has considerado tu propia situación legal. Como contadora de la empresa, tú también has estado manejando esos archivos. Un buen abogado podría argumentar que eras cómplice. Yo no sabía, pero deberías haberlo sabido. ¿No es esa tu responsabilidad profesional? ¿Detectar irregularidades? La trampa se había cerrado. Lucía se dio cuenta de que Esperanza había estado varios pasos adelante durante toda la conversación. ¿Qué quiere? Quiero que olvides esta absurda fantasía de que eres la heroína de alguna película. Quiero que regreses a hacer tu trabajo sin hacer preguntas innecesarias. Y quiero que aceptes que en esta familia yo tomo las decisiones importantes. ¿Y a cambio? A cambio mantengo a Roberto fuera de problemas legales. Tú conservas tu trabajo y seguimos siendo una familia feliz. Lucía apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y si me niego? Entonces mañana por la mañana haré algunas llamadas. Le explicaré a mis contactos en el gobierno que hemos descubierto irregularidades en nuestros registros, causadas por un error de contabilidad. Presentaremos a Roberto como víctima de una empleada incompetente que no detectó las falsificaciones. ¿Adivina quién será esa empleada? No se atrevería. Lucía, querida, creo que después de 5 años ya deberías conocerme mejor. Me atrevo a todo cuando se trata de proteger a mi hijo y mi empresa. La llamada se cortó, dejando a Lucía con el teléfono en la mano y la certeza de que acababa de perder la primera batalla de una guerra que ni siquiera sabía que había comenzado. Pero mientras guardaba el teléfono y se dirigía nuevamente a su oficina en casa, una sonrisa lenta comenzó a extenderse por su rostro. Esperanza Morales había cometido un error crucial en su amenaza. Había asumido que Lucía no tenía cartas propias que jugar. Era hora de demostrarle lo equivocada que estaba. El lunes por la mañana, Lucía llegó a las oficinas de Morales en Asociados con una puntualidad milimétrica. El edificio de 4 pisos en la colonia Condesa albergaba no solo la constructora familiar, sino también los bufetes de abogados y contadores que manejaban los asuntos legales de varias empresas de la zona. Era el territorio perfecto para lo que tenía planeado. Esperanza ya estaba en su oficina de la esquina, con las persianas abiertas que le permitían observar todo el piso donde trabajaban sus empleados. Lucía notó cómo su suegra la vigilaba mientras se dirigía a su propio cubículo, una sonrisa de satisfacción adornando el rostro perfectamente maquillado de la mujer mayor. Roberto evitó su mirada cuando pasó junto a su oficina. Durante todo el fin de semana había estado distante, respondiendo con monosílabos y saliendo temprano, para revisar obras que inexplicablemente requerían su atención los sábados y domingos. «Buenos días, Lucía», la saludó Carmen, la secretaria de Esperanza, con una cordialidad forzada. «La señora Morales quiere verte en su oficina en 10 minutos». «Perfecto», respondió Lucía, encendiendo su computadora. «Dile que ahí estaré». Durante esos 10 minutos, Lucía revisó su correo electrónico y encontró exactamente lo que esperaba. 3 mensajes de proveedores auténticos, de la empresa preguntando por pagos atrasados, 2 notificaciones de bancos sobre transferencias pendientes y una llamada perdida de Miguel Santana, el contador externo que había trabajado con la empresa antes de que Lucía asumiera las responsabilidades internas. Guardó el teléfono en su bolsa junto con un pequeño dispositivo que había comprado el sábado en el mercado de electrónicos de la colonia Doctores. Era una grabadora digital del tamaño de una memoria USB, prácticamente invisible si se colocaba correctamente. Esperanza la recibió con la misma sonrisa condescendiente de siempre, gesticinándole que tomara asiento frente al escritorio de caoba que dominaba la oficina. «Lucía, querida, espero que hayas usado el fin de semana para reflexionar sobre nuestra conversación del viernes». «Absolutamente», respondió Lucía, activando discretamente la grabadora. «De hecho, he estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre los procedimientos estándar de la industria. Me da mucho gusto escuchar eso. Sabía que una vez que entendieras la situación tomarías la decisión correcta. Definitivamente he tomado una decisión. Pero creo que primero necesito aclarar algunos puntos sobre esos procedimientos estándar que mencionaste». Esperanza se reclinó en su silla de cuero claramente confiada. «Por supuesto. Pregunta lo que necesites».
Lucía abrió una carpeta que había traído consigo. Bueno, estuve revisando los contratos del desarrollo de vivienda en Ecatepec. Según nuestros registros, compramos materiales por valor de 12 millones de pesos a Constructora del Valle. Sí, es un proveedor con el que trabajamos frecuentemente. El problema es que cuando llamé a Constructora del Valle el sábado, me dijeron que nunca han trabajado con nosotros. De hecho, cerraron operaciones hace 6 meses. La sonrisa de Esperanza vaciló ligeramente. Debe haber alguna confusión. Tal vez hablaste con la persona equivocada. También hablé con la persona equivocada en Materiales Industriales García, y en Aceros Metropolitanos, y en Cemento y Grava del Sur. Lucía leyó los nombres de una lista. Porque resulta que ninguna de estas empresas existe, Esperanza. Lucía, no sé qué juego estás jugando, pero no estoy jugando nada. Estoy haciendo mi trabajo como contadora. El trabajo que tú me asignaste cuando me pediste que organizara los archivos. Lucía sacó una serie de documentos. ¿Sabes lo que encontré cuando investigué más a fondo? Esperanza no respondió, pero su rostro había perdido todo rastro de condescendencia. Encontré que cada una de estas empresas fantasma tiene algo en común. Todas fueron registradas en el mismo bufete legal, por la misma persona, y todas tienen las mismas cuentas bancarias como beneficiarias finales. Lucía puso una fotografía sobre el escritorio. Cuentas que están a tu nombre, Esperanza. Eso es ridículo. Yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca creaste empresas fantasma para justificar gastos inexistentes? ¿Nunca desviaste fondos públicos a tus cuentas personales? ¿O nunca pensaste que tu nuera inútil sería lo suficientemente inteligente para descubrirlo? Esperanza se puso de pie abruptamente. Lucía, no sé qué estás insinuando, pero sugiero que tengas mucho cuidado con las acusaciones que haces. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando hechos documentados. Lucía permaneció sentada proyectando una calma que no sentía. Y tengo pruebas de todo. Las pruebas pueden malinterpretarse, especialmente por alguien sin experiencia en negocios complejos. ¿Sabes qué, Esperanza? Tienes razón sobre mi falta de experiencia. Por eso el sábado contacté a alguien que sí tiene experiencia en este tipo de negocios complejos. La expresión de Esperanza cambió radicalmente. ¿Con quién hablaste? Con Miguel Santana. ¿Lo recuerdas? Era el contador externo antes de que decidieran que necesitaban a alguien más manejable internamente. Miguel no sabe nada relevante. ¿No? Porque cuando le mostré los documentos inmediatamente reconoció el patrón. Al parecer él había empezado a hacer preguntas similares hace 3 años, justo antes de que decidieran prescindir de sus servicios. Esperanza se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda a Lucía. ¿Qué quieres? La misma pregunta que tú me hiciste el viernes. ¿Qué quiero a cambio de mantener silencio? Dime. Lucía se levantó y se acercó al escritorio. Quiero respeto. Quiero que dejes de tratarme como si fuera basura. Quiero que me reconozcas como parte de esta familia. Esperanza se volteó lentamente. ¿Eso es todo? No. También quiero que Roberto sepa la verdad sobre lo que has estado haciendo. Mereces saber en qué lo has involucrado. Roberto no puede saberlo. Lo destruiría. ¿Lo destruiría saber la verdad? ¿O te destruiría a ti perder control sobre él? Roberto es mi hijo. Yo sé lo que es mejor para él. Roberto es un hombre de 40 años casado conmigo. Tal vez es hora de que tome sus propias decisiones. Esperanza regresó a su silla, pero esta vez su postura era defensiva en lugar de dominante. ¿Y si me niego a tus condiciones? Entonces Miguel y yo tenemos una cita con el fiscal especializado en delitos financieros este miércoles a las 3 de la tarde. Me amenazaste el viernes con involucrar a Roberto en esto si hablaba. Y tú me amenazaste con culparme a mí de las irregularidades. La diferencia es que yo tengo documentos que prueban exactamente quién autorizó qué, cuándo y por qué. Lucía sonrió fríamente. ¿Sabes cuál es el problema de tratarme como invisible durante 5 años, Esperanza? Que nunca te diste cuenta de que estaba prestando atención a todo. ¿Qué garantía tengo de que no irás al fiscal de todas formas? La misma garantía que tú me diste el viernes. Ninguna. La diferencia es que yo estoy ofreciendo un trato razonable. Tú estabas ofreciendo chantaje. Esperanza guardó silencio por varios minutos, claramente evaluando sus opciones. ¿Cuánto tiempo me das para ajustar las cosas?
¿Qué tipo de ajustes? Para cerrar las cuentas irregulares, para terminar los contratos problemáticos, para limpiar la situación. Lucía había anticipado esta pregunta. 6 meses, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, a partir de hoy, me tratas con respeto. Nada de comentarios sobre mi origen, mi educación o mi utilidad. Soy tu nuera y la contadora principal de la empresa. Esperanza asintió a regañadientes. Segunda, Roberto conoce la situación completa. No versiones editadas, no medias verdades. Todo. Eso podría... Es innegociable, Esperanza. Si quieres mi silencio, Roberto tiene que saber por qué lo estoy guardando. ¿Y la tercera? Yo superviso personalmente la limpieza de las irregularidades. Quiero acceso completo a todas las cuentas, todos los contratos y todos los procedimientos de cierre. Eso es inaceptable. No puedo darte tanto control. ¿Control? Lucía sonrió. Esperanza, ya tengo control. Solo te estoy dando la oportunidad de mantener algo de dignidad mientras solucionas el desastre que creaste. El teléfono de la oficina sonó. Carmen anunció que había llegado un cliente importante para la reunión de las 11. Tengo que atender esta cita, dijo Esperanza. ¿Podemos continuar esta conversación más tarde? Por supuesto, pero necesito una respuesta antes del miércoles. ¿Por qué el miércoles? Porque es cuando Miguel y yo tenemos programada nuestra cita con el fiscal. Si para entonces no hemos llegado a un acuerdo, seguiré adelante con la denuncia. Lucía salió de la oficina dejando a Esperanza visiblemente alterada. Mientras regresaba a su escritorio, notó que varios empleados la miraban con curiosidad. Era la primera vez en 5 años que alguien salía de la oficina de la jefa con expresión de satisfacción en lugar de humillación. El resto de la mañana transcurrió en una calma tensa. Roberto salió a supervisar obras sin despedirse, y Esperanza permaneció encerrada en su oficina tomando llamadas susurradas que parecían cada vez más agitadas. A la hora del almuerzo, Lucía salió del edificio y se dirigió al restaurante donde había quedado de encontrarse con Miguel Santana. El contador, un hombre de 50 años con expresión perpetuamente preocupada, ya la esperaba en una mesa del fondo. Lucía, gracias por contactarme. Cuando vi los documentos que me enviaste el sábado, no pude dormir en toda la noche. ¿Qué opinas de la situación? Es peor de lo que imaginé cuando trabajaba con ellos. Esperanza ha estado perfeccionando el esquema durante años. Miguel sacó una carpeta de su portafolios. He estado investigando por mi cuenta desde que me contactaste y encontré más cosas. ¿Qué tipo de cosas? Contratos gubernamentales que fueron adjudicados a Morales Asociados sin licitación pública. Obras que aparecen como completadas en los registros oficiales pero que nunca se construyeron. Sobornos disfrazados como consultoría. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tan grave es esto legalmente? Estamos hablando de delincuencia organizada, Lucía. Fraude al gobierno, lavado de dinero, corrupción. Si esto sale a la luz, Esperanza podría enfrentar décadas en prisión. ¿Y Roberto? Miguel la miró con compasión. Roberto firmó muchos de estos documentos. Legalmente es tan responsable como su madre, independientemente de si sabía lo que estaba firmando. Dios mío. Lucía, tienes que entender algo. Si decides proceder con la denuncia, no solo destruyes a Esperanza, destruyes a Roberto también, y probablemente a ti misma. ¿A mí? Yo no sabía nada de esto hasta el viernes. Pero has estado manejando estos archivos durante 2 años. Un fiscal agresivo podría argumentar que debiste haber detectado las irregularidades antes. Podrían acusarte de complicidad, o al menos de negligencia profesional. Lucía se recostó en la silla, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Entonces estoy atrapada. No necesariamente. Hay otra opción. ¿Cuál? Miguel se inclinó hacia adelante bajando la voz. Podríamos presentar la información como whistleblowers. Si cooperas voluntariamente con las autoridades y proporcionas evidencia que ayude a procesar a los verdaderos culpables, es posible negociar inmunidad para ti. ¿Y Roberto? Eso sería más complicado. Pero si puede demostrar que fue manipulado por su madre, si coopera completamente con la investigación, ¿crees que Esperanza aceptaría un plea bargain? Esperanza Morales no es el tipo de mujer que acepta bargains, Lucía. Ella va a luchar hasta el final.
y va a llevarse a cuantas personas pueda con ella. Lucía guardó silencio, procesando las implicaciones de todo lo que había escuchado. Miguel, ¿qué harías tú en mi lugar? El contador suspiró profundamente. Honestamente, saldría del país, tomaría lo que pudiera cargar y me iría lo más lejos posible. Pero entiendo que tienes razones para quedarte. Tengo un esposo que amo, o al menos, amaba al hombre que pensé que era. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Lucía miró por la ventana del restaurante, observando la gente caminando por la calle, completamente ajena al drama que se desarrollaba a unos metros de distancia. Voy a ofrecerle a Roberto una oportunidad de salvarse, una sola. ¿Y si la rechaza? Entonces voy a salvarme yo misma. Cuando Lucía regresó a la oficina, encontró a Roberto esperándola en su cubículo. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras que no había notado por la mañana. Lucía, necesitamos hablar. ¿Aquí? No. En privado. ¿Puedes salir temprano hoy? ¿Tu madre te dijo lo que hablamos esta mañana? Roberto miró nerviosamente hacia la oficina de Esperanza. Algo así, pero quiero escuchar tu versión. Mi versión es muy simple, Roberto. Tu madre ha estado robando dinero del gobierno durante años, y tú has estado firmando los documentos que lo hacen posible. Baja la voz, susurró Roberto, mirando alarmado a los empleados cercanos. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que alguien escuche la verdad? Lucía, por favor, vamos a casa y hablamos con calma. No hay nada que hablar con calma, Roberto. Tu madre me amenazó, me chantajeó, y trató de culparme por crímenes que ella cometió. Eso no se arregla con una conversación calmada. Roberto se acercó más, bajando aún más la voz. ¿Qué quieres que haga? Es mi madre. Quiero que escojas. ¿Entre qué? Entre hacer lo correcto y proteger a una criminal. Entre tu esposa y tu madre. Entre la verdad y las mentiras. Lucía recogió sus cosas. Te veo en casa a las 6. Para entonces espero que hayas decidido qué tipo de hombre quieres ser. Lucía salió de la oficina sintiendo las miradas de todos los empleados sobre ella. Por primera vez en 5 años, no le importó lo que pensaran. Esa tarde, mientras esperaba a Roberto en el departamento, Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a un abogado especializado en divorcios. Licenciado Ramírez, habla Lucía Hernández. Necesito programar una consulta urgente. Por supuesto, señora Hernández. ¿Cuándo le convendría? ¿Qué tan rápido puede preparar los papeles del divorcio? Eso depende de la complejidad del caso. ¿Hay bienes importantes que dividir? Lucía sonrió con amargura. Oh sí, licenciado. Hay muchos bienes que dividir. Y algunos secretos que podrían cambiar todo. ¿Podría ser más específica? Mañana por la mañana, licenciado. Le explico todo mañana por la mañana. Cuando Roberto llegó a las 6:30, encontró a Lucía sentada en la mesa del comedor con una copa de vino tinto y una expresión que no había visto nunca. Llegaste tarde, dijo sin mirarlo. Lucía, sobre lo que pasó hoy, ¿tomaste una decisión? Roberto se sentó frente a ella, evitando su mirada. Es más complicado de lo que piensas. ¿En qué sentido? Mi madre. Ella me explicó que todo lo que ha estado haciendo es para proteger la empresa. Los contratos del gobierno son muy competitivos y a veces es necesario ajustar los procedimientos. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Ajustar los procedimientos? Roberto, tu madre ha robado más de 200 millones de pesos. No es robo si se reinvierte en la empresa. ¿En serio vas a defender esto? Roberto finalmente la miró a los ojos. Voy a defender a mi familia. Yo soy tu familia. Lucía, entiende mi posición, no puedo traicionar a mi madre. Pero sí puedes traicionarme a mí. No te estoy traicionando. Solo te pido que seas razonable. ¿Razonable? ¿Como lo he sido durante 5 años mientras tu madre me humillaba? ¿Como lo fui cuando descubrí que estaba casada con un criminal y decidí darte una oportunidad de explicarte? Yo no soy un criminal. Firmaste los documentos, don Roberto. Ante la ley, eres tan culpable como ella. Roberto se levantó bruscamente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tal vez es hora de que tomemos decisiones difíciles. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez este matrimonio fue un error desde el principio. Tal vez mi madre tenía razón sobre ti. Las palabras golpearon a Lucía como una bofetada física. ¿Qué dijo de mí?
Dijo que desde el principio vio que eras ambiciosa, que te casaste conmigo por dinero, y que ahora que tienes información comprometedora, vas a usarla para chantajearnos. ¿Y tú le creíste? ¿Qué otra explicación hay? Hasta el viernes eras la esposa perfecta, y de repente apareces con amenazas y ultimátums. Lucía se levantó lentamente, dejando la copa de vino sobre la mesa. La explicación, Roberto, es que hasta el viernes yo no sabía que estaba casada con un criminal, y que necesité 5 años de humillaciones para darme cuenta de que mi esposo nunca iba a defenderme. Lucía, no, ya tomaste tu decisión. Escogiste a tu madre sobre mí. Escogiste proteger a una criminal sobre hacer lo correcto. Y escogiste creer sus mentiras sobre mí en lugar de confiar en la mujer con la que has estado casado 5 años. ¿Qué vas a hacer? Lucía se dirigió hacia la puerta del departamento. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace 5 años. Protegerme a mí misma. Espera. ¿A dónde vas? A un hotel. Mañana hablaré con mi abogado y veremos cuáles son mis opciones. ¿Tu abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Lucía se detuvo en la puerta y se volteó para mirarlo una última vez. Para el divorcio, Roberto, y posiblemente para negociar mi cooperación con el fiscal que va a investigar los crímenes de tu madre. No puedes hacer eso. Nos destruirías a todos. No, Roberto. Ya se destruyeron solos. Yo solo voy a asegurarme de no hundirme con ustedes. La puerta se cerró con un clic suave, pero definitivo. Roberto se quedó solo en el departamento que había compartido con Lucía durante 5 años, rodeado del silencio y la certeza de que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido a la única persona que realmente lo había amado. El martes por la mañana Lucía despertó en una habitación del Hotel Marquis Reforma, con una claridad mental que no había experimentado en años. La decisión de abandonar el departamento había sido liberadora de una manera que no había anticipado. Por primera vez en 5 años no tenía que preocuparse por las expectativas de Roberto o los comentarios venenosos de Esperanza. Su cita con el licenciado Ramírez estaba programada para las 9 de la mañana. El bufete se ubicaba en Santa Fe, un edificio de cristal y acero que proyectaba exactamente la imagen de éxito y profesionalismo que necesitaba. Fernando Ramírez resultó ser un hombre de unos 50 años, calvo, con una reputación impecable en casos de divorcio complicados. Su oficina estaba decorada con diplomas de universidades prestigiosas y fotografías con políticos y empresarios importantes. Señora Hernández, por teléfono mencionó que hay aspectos complicados en su caso. ¿Podría ser más específica? Lucía abrió el portafolios que había llevado consigo. Licenciado, mi esposo y mi suegra han estado involucrados en actividades ilegales. Yo tengo documentación que lo comprueba, y necesito asegurarme de que cuando proceda con el divorcio, no me vea involucrada en sus problemas legales. ¿Qué tipo de actividades ilegales? Fraude al gobierno, empresas fantasma, desvío de fondos públicos. Lucía puso los documentos sobre el escritorio. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos. Ramírez examinó los papeles con expresión cada vez más seria. ¿Usted tenía conocimiento de estas actividades? Las descubrí el viernes pasado. He estado trabajando como contadora para la empresa familiar, pero hasta la semana pasada no me había dado cuenta del patrón. ¿Y por qué no se dio cuenta antes? Porque mi suegra me mantenía al margen de las decisiones importantes. Yo solo organizaba archivos y manejaba cuentas menores. Fue hasta que comencé a hacer conexiones entre diferentes documentos que me di cuenta de lo que estaba pasando. Ramírez se recostó en su silla. Señora Hernández, esta es una situación extremadamente delicada. Si procede con el divorcio ahora mismo, podría parecer que está tratando de proteger bienes antes de que estalle el escándalo. ¿Y si no procedo con el divorcio? Entonces podría verse involucrada como cómplice en los crímenes de su esposo cuando salgan a la luz. ¿Cuál es su recomendación? Necesito que me diga exactamente qué quiere lograr. ¿Busca venganza contra su familia política? ¿Protección legal para usted? ¿Una división favorable de bienes? Lucía guardó silencio por un momento. Quiero justicia, licenciado, pero también quiero protegerme, y quiero asegurarme de que cuando todo esto termine, Esperanza Morales entienda que subestimó gravemente a la mujer a la que llamó inútil durante 5 años. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Ramírez.
Entonces necesitamos una estrategia muy específica. ¿Está dispuesta a cooperar con las autoridades? Si es necesario. ¿Está dispuesta a testificar contra su esposo? La pregunta golpeó a Lucía como un puño. A pesar de todo lo que había pasado, la idea de testificar contra Roberto le provocaba una punzada de dolor. Si él no está dispuesto a cooperar para limpiar esta situación, entonces sí. Perfecto. Entonces aquí está lo que vamos a hacer. Ramírez pasó la siguiente hora explicándole una estrategia legal que era tanto brillante como despiadada. Primero, presentarían la demanda de divorcio por pérdida de confianza, debido a actividades ilegales del cónyuge. Simultáneamente, Lucía se presentaría como whistleblower ante la fiscalía, ofreciendo su cooperación a cambio de inmunidad. Finalmente, usarían la ley de bienes matrimoniales para reclamar la mitad de todos los activos de la empresa, incluyendo las cuentas donde se había depositado el dinero desviado. Es una jugada arriesgada, admitió Ramírez. Pero si la ejecutamos correctamente, usted saldrá de esto no solo libre de cargos, sino económicamente protegida. ¿Y Roberto? Su esposo tendrá que tomar sus propias decisiones. Si coopera con la investigación, podríamos negociar una sentencia reducida. Si decide proteger a su madre, se hunde con ella. Exactamente. Mientras Lucía salía del bufete, su teléfono vibró con múltiples mensajes. Roberto había estado llamándola toda la mañana, y ahora tenía 16 llamadas perdidas y 8 mensajes de texto que iban escalando en tono de súplica a desesperación. El último mensaje decía: «Lucía, por favor, hablemos. Mamá quiere hacer un trato. Podemos arreglar todo esto». En lugar de responder a Roberto, Lucía marcó el número de Miguel Santana. «Miguel, soy Lucía. ¿Sigues dispuesto a acompañarme con el fiscal?» «Por supuesto. ¿Cuándo quieres que programemos la cita?» «Hoy. Mientras más pronto, mejor». 2 horas después, Lucía y Miguel se encontraban en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, un edificio sobrio en la colonia Doctores, que contrastaba dramáticamente con las oficinas de cristal donde se desarrollaba el mundo corporativo de los Morales. El fiscal Mario Aguirre era un hombre delgado de unos 60 años, con el aspecto cansado de alguien que había visto demasiada corrupción durante su carrera. Su oficina estaba llena de cajas de archivos y carpetas que sugerían investigaciones complejas y prolongadas. «Señora Hernández, entiendo que tiene información sobre irregularidades financieras en la empresa donde trabaja». «¿Dónde trabajaba?», corrigió Lucía. «Presenté mi renuncia esta mañana». «¿Por qué?». «Porque descubrí que durante los últimos años he estado facilitando sin saberlo un esquema de desvío de fondos públicos». Lucía pasó las siguientes 3 horas explicando meticulosamente todo lo que había descubierto. Miguel complementó su testimonio con análisis técnico de los documentos y patrones financieros que habían identificado. Aguirre escuchó en silencio, tomando notas ocasionales y pidiendo aclaraciones específicas sobre fechas y montos. «¿Está dispuesta a testificar formalmente sobre lo que me ha contado?» «Sí». «¿Está dispuesta a usar un micrófono oculto para grabar conversaciones con los sospechosos?» Lucía sintió un escalofrío. ¿Sería necesario? «Señora Hernández, lo que usted me ha mostrado es suficiente para iniciar una investigación, pero para procesar exitosamente necesitamos evidencia adicional. Confesiones, admisiones de culpabilidad, detalles sobre cómo opera el esquema. ¿Qué tipo de protección tendría? Le asignaríamos un agente de protección. También podríamos acelerar los procedimientos una vez que tengamos la evidencia que necesitamos». Miguel se inclinó hacia adelante. «Fiscal, ¿qué pasa con las amenazas que la señora Morales le hizo a Lucía? ¿Eso no constituye obstrucción de la justicia? Si tiene evidencia de esas amenazas, podríamos procesar por ese cargo también. ¿Las grabó?» Lucía sonrió y sacó la pequeña grabadora digital de su bolsa. Como precaución, Aguirre reprodujo la grabación de la conversación del lunes por la mañana. Su expresión se endureció cuando escuchó a Esperanza amenazar con culpar a Lucía de las irregularidades. «Esto es oro», murmuró. «Con esto podemos procesar por obstrucción, intimidación de testigos y conspiración. ¿Cuál es el siguiente paso?» «El siguiente paso es que usted regrese a la empresa y actúe como si nada hubiera pasado».
Necesitamos que Esperanza Morales se sienta segura para que siga hablando. Pero renuncié esta mañana. Entonces tendrá que retractarse, inventar una excusa, decir que lo pensó mejor. Aguirre la miró seriamente. ¿Está dispuesta a hacer esto? No va a ser fácil, y podría ser peligroso. Lucía pensó en los 5 años de humillaciones, en Roberto eligiendo a su madre sobre ella, en Esperanza llamándola inútil como un trapo. Estoy dispuesta. Esa tarde Lucía regresó a las oficinas de Morales & Asociados. Carmen, la secretaria, la miró con sorpresa. Lucía, pensé que habías renunciado. Cambié de opinión. ¿Está Esperanza disponible? Está en una llamada importante, pero creo que puede interrumpirla. Lucía esperó en el área de recepción, consciente de que varios empleados la observaban con curiosidad. La noticia de su renuncia matutina y su regreso vespertino claramente había causado revuelo en la oficina. Esperanza la recibió con una expresión cautelosa. Lucía, Carmen me dijo que querías verme. ¿No habías renunciado esta mañana? Sí, pero lo pensé mejor. Creo que podemos llegar a un acuerdo después de todo. ¿Qué tipo de acuerdo? Lucía se sentó, asegurándose de que la grabadora oculta en su blusa estuviera bien posicionada. El tipo de acuerdo que nos beneficia a todos. Tú tienes un problema, y yo tengo información que podría solucionarlo o empeorarlo dramáticamente. Continúa. He estado pensando en lo que me dijiste ayer. Tienes razón. Roberto es tu hijo, y yo no debería ponerlo en peligro por mis principios morales. Esperanza se relajó visiblemente. Me alegra escuchar que estás siendo razonable. Pero también tienes que entender mi posición. Si voy a mantener silencio sobre lo que sé, necesito ciertas garantías. ¿Qué tipo de garantías? Primero, quiero una compensación económica por mi silencio. Digamos, 5 millones de pesos. Esperanza se rió. ¿5 millones? Eso es ridículo. Es menos del 3% de lo que has robado. Me parece razonable. Yo no he robado nada. Solo he optimizado los recursos de la empresa. Como quieras llamarle. El punto es que tengo evidencia de optimización por más de 200 millones, y estoy dispuesta a olvidarla por 5 millones. ¿Y después? Después me convierto en socia silenciosa de las operaciones. Quiero 10% de todas las ganancias futuras. Eso es chantaje. No, Esperanza. Chantaje es lo que tú me hiciste ayer cuando amenazaste con culparme de tus crímenes. Esto es una sociedad comercial. Esperanza se levantó y comenzó a caminar por la oficina. ¿Y cómo sé que no vas a pedir más dinero después? Porque voy a estar ganando dinero contigo. Mientras las operaciones continúen siendo rentables, mi silencio está garantizado. ¿Roberto sabe sobre esta propuesta? Roberto no necesita saber los detalles. Él puede seguir creyendo que somos una familia feliz. Esperanza se detuvo frente a la ventana. ¿Sabes qué, Lucía? Siempre supe que eras más inteligente de lo que aparentabas. Pero no pensé que fueras tan ambiciosa. 5 años casada con tu hijo me enseñaron que la supervivencia requiere adaptación. ¿Y si me niego a tus términos? Entonces mañana por la mañana estaré en las oficinas del fiscal con toda la documentación que he recopilado. Y créeme, he recopilado mucha más información de la que te enseñé ayer. Esperanza regresó a su escritorio y abrió un cajón. Lucía tensó los músculos, preguntándose si había cometido un error al confrontar a la mujer en su territorio. Pero Esperanza solo sacó una chequera. 5 millones, dijo mientras escribía, y 10% de las ganancias futuras, pero con una condición. ¿Cuál? Te divorcias de Roberto. La propuesta tomó a Lucía completamente por sorpresa. ¿Por qué? Porque mientras estés casada con mi hijo siempre serás un riesgo. Si están divorciados no puedes testificar contra él, y yo tendré menos preocupaciones sobre tu lealtad. Lucía fingió considerarlo. ¿Roberto estaría de acuerdo? Roberto hará lo que yo le diga. Siempre lo ha hecho. ¿Y cómo explicamos el divorcio a la familia? Diferencias irreconciliables. Pasa todo el tiempo. Esperanza terminó de escribir el cheque y se lo entregó. ¿Tenemos un trato? Lucía tomó el cheque, sabiendo que acababa de grabar a Esperanza admitiendo los crímenes, ofreciendo un soborno y confesando que manipulaba a Roberto. Tenemos un trato. Esa noche,
Lucía se encontró con el fiscal Aguirre en un restaurante discreto de la colonia Roma para entregarle la grabación del día. Perfecto, dijo después de escuchar la conversación. Con esto tenemos suficiente para procesar por todos los cargos que discutimos. ¿Cuándo van a arrestarla? Mañana por la mañana. Queremos tener todo preparado antes de que se dé cuenta de que algo está mal. ¿Y Roberto? Su esposo será arrestado simultáneamente. Aunque basándose en esta grabación, parecería que él realmente no sabía el alcance de las actividades de su madre. Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza. ¿Eso ayudará en su caso? Probablemente. Si coopera completamente con la investigación, podríamos recomendar una sentencia muy reducida, tal vez incluso libertad condicional. ¿Y yo? Usted tiene inmunidad completa. De hecho, es probable que reciba una compensación del gobierno por su cooperación. Lucía asintió, pero no sintió la satisfacción que había esperado. La realidad de que Roberto pasaría tiempo en prisión, sin importar cuán reducido fuera, la golpeaba más fuerte de lo que había anticipado. «Fiscal, ¿puedo pedirle un favor?» «Depende de qué sea. Cuando arresten a Roberto, ¿podrían decirle que esto no se trata de venganza? Que se trata de justicia». Aguirre la miró con compasión. «Se lo diré». Al día siguiente, Lucía estaba desayunando en su hotel, cuando las noticias matutinas reportaron los arrestos. Las imágenes de Esperanza y Roberto siendo esposados y llevados en patrullas se reprodujeron una y otra vez en todos los canales. El reportero explicaba que la Fiscalía Especializada había desmantelado una red de corrupción que había desviado más de 200 millones de pesos en contratos gubernamentales. Los Morales enfrentaban cargos por fraude, lavado de dinero, corrupción y asociación delictuosa. Su teléfono sonó. Era Carmen, la secretaria. «Lucía, ¿viste las noticias?» «Sí. ¿Qué vamos a hacer? La empresa está sellada. Hay reporteros por todos lados y nadie sabe qué va a pasar con nuestros trabajos. Carmen, creo que todos vamos a tener que buscar nuevos trabajos. ¿Tú sabías que esto iba a pasar?» Lucía miró por la ventana del hotel, observando la ciudad que se extendía ante ella como un lienzo lleno de posibilidades. Sabía que eventualmente la verdad iba a salir a la luz. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora voy a empezar de nuevo. Por primera vez en 5 años, voy a tomar mis propias decisiones. Después de colgar, Lucía recibió una llamada del licenciado Ramírez. «Señora Hernández, he estado viendo las noticias. Felicitaciones». «¿Por qué?» «Por tener el valor de hacer lo correcto. Y también porque acabo de recibir una llamada de la Fiscalía. Al parecer, además de la inmunidad, va a recibir una compensación sustancial por su cooperación». «¿Qué tan sustancial?» «Suficiente para que nunca más tenga que preocuparse por dinero. El gobierno recuperó la mayor parte de los fondos desviados gracias a su información, y la ley establece que los whistleblowers reciben un porcentaje de lo recuperado». Por primera vez en días, Lucía sonrió genuinamente. «Licenciado, ¿qué tan rápido puede procesar mi divorcio?» «Dadas las circunstancias, muy rápido». «¿Por qué?» «Porque tengo la sensación de que mi nueva vida está a punto de comenzar». 6 meses después de los arrestos, Lucía Hernández se encontraba en su nueva oficina en el piso 22 de un edificio corporativo en Santa Fe, con una vista panorámica de la Ciudad de México que nunca se cansaba de admirar. La placa dorada en su escritorio leía: «Lucía Hernández, Directora General, Consultoría Hernández y Asociados, especialistas en auditoría forense». Lo que había comenzado como una pesadilla se había convertido en la oportunidad de su vida. La compensación del gobierno, sumada a los bienes matrimoniales que había logrado conservar tras el divorcio, le había proporcionado el capital inicial para fundar su propia empresa. En solo 6 meses, se había establecido como una de las consultoras más respetadas en detección de fraudes corporativos. El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señora Hernández, tiene una llamada del licenciado Martínez, el defensor público. Dice que es urgente. Pásemelo». La voz del abogado sonaba tensa. «Señora Hernández, le habló sobre el caso de Roberto Morales. Hay novedades importantes». Lucía sintió una punzada familiar en el pecho al escuchar el nombre de su ex esposo.
Durante los últimos meses había tratado de evitar pensar en él, aunque era imposible ignorar completamente las noticias sobre el proceso legal. ¿Qué tipo de novedades? Roberto ha decidido testificar contra su madre. Va a declarar que ella lo manipuló durante años y que él nunca entendió completamente el alcance de las actividades ilegales. ¿Eso qué significa para él? Significa que probablemente saldrá con libertad condicional y servicio comunitario. Sus abogados negociaron un plea bargain muy favorable. Lucía guardó silencio, procesando la información. ¿Y Esperanza? Esa es la parte interesante. Esperanza Morales se niega a aceptar cualquier acuerdo. Va a juicio. Sus abogados están argumentando que toda la operación era idea de Roberto y que ella solo seguía órdenes de su difunto esposo. Eso es ridículo. Lo sabemos, pero tiene abogados muy buenos y van a luchar hasta el final. El fiscal quiere saber si usted estaría dispuesta a testificar en el juicio. ¿Cuándo? La fecha está programada para dentro de 3 semanas. Lucía miró por la ventana, observando el tráfico de la tarde en Paseo de la Reforma. Había estado esperando este momento durante meses. Licenciado, dígale al fiscal que estaré ahí. Esa misma tarde, mientras revisaba los estados financieros de un cliente, su asistente le informó que tenía una visita inesperada. Señora Hernández, hay una persona que dice ser Carmen Vega. Asegura que trabajó con usted anteriormente. Carmen entró a la oficina con expresión nerviosa, claramente impresionada por el lujo del lugar. Lucía, espero no molestarte. Sé que eres una persona muy importante ahora. Carmen, siéntate. ¿Cómo has estado? Bueno, sin trabajo desde que cerraron la empresa, pero sobreviviendo. Escuché que tienes tu propia compañía ahora. Así es. ¿En qué puedo ayudarte? Carmen se removió incómoda en la silla. Lucía, necesito contarte algo. Algo que debí haberte dicho hace meses. ¿Qué cosa? Sobre Esperanza. Y sobre Roberto. Carmen bajó la voz. El día antes de que estallara todo el escándalo, Esperanza me pidió que limpiara algunos archivos de su computadora, documentos que decía que ya no eran relevantes. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de documentos? Correos electrónicos, comunicaciones con funcionarios del gobierno, listas de pagos. Carmen abrió su bolsa y sacó una memoria USB. Hice copias antes de borrarlos. No sabía si servirían de algo, pero después de ver las noticias, Lucía tomó la memoria con manos ligeramente temblorosas. Carmen, ¿por qué no entregaste esto a la fiscalía? Porque tenía miedo. Esperanza siempre me intimidó y sabía que si hablaba, nunca conseguiría trabajo en ninguna parte. Pero ahora que va a juicio, pensé que tal vez hiciste bien en traérmelo. Lucía conectó la memoria a su computadora. ¿Esperanza sabe que tienes copias? No, le dije que había borrado todo. Los archivos que aparecieron en la pantalla eran explosivos. Correos electrónicos donde Esperanza coordinaba sobornos, listas detalladas de funcionarios corruptos, y lo más impactante, conversaciones donde discutía explícitamente cómo mantener a Roberto ignorante de las operaciones reales. En un correo particularmente revelador, Esperanza escribía: Roberto es útil precisamente porque no hace preguntas. Mientras crea que solo estamos siendo creativos con la contabilidad, seguirá firmando lo que le ponga enfrente. Su ignorancia es nuestro mayor activo. Dios mío, murmuró Lucía. Esto cambia todo. ¿En qué sentido? En que prueba que Roberto realmente era manipulado por su madre, y también prueba que Esperanza estuvo mintiendo sobre quién dirigía la operación. Lucía inmediatamente llamó al fiscal Aguirre. Fiscal, acabo de recibir evidencia nueva que necesita ver inmediatamente. 1 hora después, Aguirre estaba en la oficina de Lucía, revisando los archivos con expresión de asombro creciente. Esto es increíble. Con esta evidencia, podemos demostrar sin lugar a dudas que Esperanza Morales fue la mente maestra detrás de toda la operación. ¿Qué significa para Roberto? Significa que su versión de los hechos es completamente cierta. No solo va a salir con libertad condicional, probablemente van a retirar todos los cargos en su contra. ¿Y para Esperanza? Para Esperanza significa que va a pasar el resto de su vida en prisión. 3 semanas después, Lucía se encontraba en el estrado del Tribunal Superior de Justicia,
frente a un jurado de 12 personas y una sala llena de reporteros. Esperanza Morales estaba sentada en la mesa de la defensa, con el mismo porte altivo que había mantenido durante 5 años de humillaciones, pero ahora vestida con el uniforme naranja de los procesados. Roberto estaba en la sección de testigos, notablemente más delgado y con una expresión de profundo arrepentimiento. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lucía, él asintió ligeramente en lo que parecía ser una disculpa silenciosa. El fiscal condujo a Lucía a través de su testimonio meticulosamente. Ella describió los 5 años de trabajo en la empresa, los insultos constantes de Esperanza, su descubrimiento de las irregularidades y las amenazas posteriores. Cuando llegó el momento de presentar la grabación de su conversación con Esperanza, la sala quedó en completo silencio. La voz de la acusada, ofreciendo sobornos y admitiendo crímenes, resonó claramente en el recinto. El abogado defensor, un hombre mayor con reputación de ser despiadado, se acercó para el contrainterrogatorio. Señora Hernández, ¿no es cierto que usted tenía motivaciones personales para vengarse de mi cliente? No se trata de venganza, licenciado. Se trata de justicia. Pero admite que mi cliente la trataba mal. Su cliente me humilló sistemáticamente durante 5 años. ¿Y eso no la motiva a inventar evidencia en su contra? Lucía miró directamente a Esperanza antes de responder. Licenciado, no necesito inventar evidencia. Su cliente se incriminó a sí misma cada vez que abrió la boca. El abogado intentó varias líneas de ataque, pero la evidencia era demasiado contundente. Los correos electrónicos que Carmen había preservado fueron particularmente devastadores cuando se presentaron al jurado. Cuando Esperanza finalmente testificó en su propia defensa, su estrategia fue culpar a todos los demás. Roberto era más astuto de lo que aparentaba. Lucía había malinterpretado procedimientos legítimos. Los funcionarios del gobierno la habían presionado para participar en esquemas que ella no entendía completamente. Pero cuando el fiscal le mostró sus propios correos electrónicos coordinando sobornos, Esperanza finalmente perdió la compostura. «Esos correos están fuera de contexto», gritó. «Todo lo que hice fue para proteger a mi familia y mi empresa». ¿Proteger su empresa robando 200 millones de pesos del erario público? No era robo. Era supervivencia en un sistema corrupto. ¿Y humillar a su nuera durante 5 años también era supervivencia? Esa mujer ambiciosa se casó con mi hijo por dinero. Todo lo que está haciendo es venganza. El fiscal se acercó a la mesa de evidencia y tomó una grabadora. ¿Venganza, señora Morales? Escuchemos lo que usted misma dijo sobre la señora Hernández hace 6 meses. La grabación de Esperanza llamándola inútil como un trapo resonó en la sala. Luego vinieron las amenazas, los chantajes, las admisiones de culpabilidad. Cuando la grabación terminó, Esperanza estaba visiblemente derrotada. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. El juez la sentenció a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó la sentencia, Esperanza miró directamente a Lucía. Por primera vez en 5 años, no había condescendencia en sus ojos. Solo había reconocimiento. Reconocimiento de que había subestimado gravemente a la mujer que había menospreciado. Después del juicio, Lucía se encontró con Roberto en el pasillo del tribunal. Él se acercó con expresión dubitativa. «Lucía, yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada, Roberto». «Sí tengo que decir algo. Tengo que pedirte perdón». Roberto se veía genuinamente arrepentido. «Durante 5 años dejé que mi madre te tratara mal. Durante 5 años elegí la comodidad sobre hacer lo correcto. Y cuando finalmente tuviste el valor de enfrentar la verdad, te abandoné». Lucía lo estudió por un momento. El Roberto que tenía frente a ella parecía diferente del hombre con el que se había casado. Más maduro, más consciente, más real. «Roberto, los últimos meses me han enseñado algo importante. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo elegir cómo responder a él. ¿Me perdonas? Ya te perdoné. No por ti, sino por mí. El resentimiento es una prisión que uno se construye a sí mismo. ¿Crees que algún día podríamos intentarlo de nuevo? Como amigos, al menos». Lucía sonrió suavemente.
Creo que ambos necesitamos tiempo para descubrir quiénes somos realmente ahora. Tal vez en el futuro. Roberto asintió. Lucía, quiero que sepas que lo que hiciste fue valiente. Y que tenías razón desde el principio. ¿Sobre qué? Sobre merecerte respeto. Sobre merecer ser tratada como familia. Sobre merecer a alguien que te defienda. 6 meses después del juicio, Lucía estaba en su oficina revisando una propuesta para expandir su empresa a Guadalajara, cuando su asistente anunció que tenía una llamada de Miguel Santana. Lucía, espero no molestarte, pero tengo noticias interesantes. ¿Qué tipo de noticias? ¿Recuerdas que mencioné que había otros contadores que habían tenido sospechas sobre operaciones similares en otras empresas? Sí. Bueno, después del caso Morales, varios han decidido hablar. Al parecer, el esquema de Esperanza era solo la punta del iceberg. Hay toda una red de empresas constructoras involucradas en operaciones similares. Lucía se enderezó en su silla. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que tu experiencia en detectar este tipo de fraudes te ha convertido en alguien muy valioso para las autoridades. El gobierno está formando una unidad especializada en combatir la corrupción en contratos públicos. Y quieren ofrecerte dirigir el departamento de auditoría forense. Lucía miró por la ventana de su oficina, reflexionando sobre el camino que la había llevado desde ser la nuera humillada hasta convertirse en una de las expertas más respetadas en su campo. Miguel, ¿sabes qué me dijo Esperanza el primer día que la conocí? ¿Qué? Me dijo que los negocios familiares requerían un cierto nivel de sofisticación que se aprende más en la experiencia que en las aulas. ¿Y? Lucía sonrió. Resulta que tenía razón, solo que no era el tipo de experiencia que ella pensaba. Esa tarde, mientras se dirigía a casa en su nuevo auto, Lucía pasó por el edificio donde habían estado las oficinas de Morales & Asociados. El lugar ahora estaba ocupado por una cafetería y una tienda de ropa. Era como si la empresa nunca hubiera existido. Su teléfono sonó. Era Carmen. Lucía, ¿viste las noticias? ¿Qué noticias? Esperanza Morales intentó apelar su sentencia. Fue rechazada. ¿En serio? Sí. Al parecer, sus abogados argumentaron que había sido víctima de una conspiración para incriminarla. El tribunal no solo rechazó la apelación, sino que agregó 5 años más a su sentencia por perjurio. Lucía sintió una satisfacción profunda y tranquila. Gracias por contarme, Carmen. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? Quiero decir, destruiste toda una familia. Lucía se detuvo en un semáforo en rojo y reflexionó sobre la pregunta. Carmen, esa familia ya estaba destruida por las mentiras y la corrupción. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. ¿Y Roberto? ¿Te arrepientes de haberlo involucrado? Roberto se involucró a sí mismo cuando decidió que su lealtad hacia una criminal era más importante que su lealtad hacia su esposa. Yo solo le di la oportunidad de elegir correctamente. ¿Y ahora qué? Ahora construyo algo nuevo, algo basado en la verdad en lugar de mentiras, en el respeto en lugar del miedo, en la justicia en lugar de la corrupción. Cuando llegó a su departamento esa noche, Lucía encontró un sobre que habían deslizado por debajo de su puerta. El remitente era Roberto. Dentro, había una carta escrita a mano. Querida Lucía, han pasado casi 2 años desde que todo cambió. He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre quién fui durante nuestro matrimonio y quién quiero ser ahora. Tienes razón en que ambos necesitábamos descubrir quiénes somos realmente. Yo pasé 40 años siendo el hijo obediente de mi madre, sin cuestionarme nunca sus motivos o métodos. Me tomó perderte para darme cuenta de que había elegido la comodidad de la ignorancia sobre la responsabilidad de la verdad. He estado en terapia desde el juicio. Mi terapeuta dice que el primer paso para cambiar es aceptar la responsabilidad por las decisiones que tomé. Así que aquí está mi responsabilidad. Elegí proteger a una criminal sobre defender a la mujer que amaba. Elegí evitar conflictos sobre hacer lo correcto. Elegí la familia que me dio la vida sobre la familia que había construido contigo. No te escribo esperando perdón o reconciliación. Te escribo porque necesitabas saber que finalmente entiendo lo que hice mal. Vi tu entrevista en CNN sobre tu nueva posición con el gobierno. Me siento orgulloso de ti.
Aunque sé que ya no tengo derecho a sentir orgullo por tus logros, espero que encuentres la felicidad que siempre mereciste y que yo fui demasiado cobarde para darte. Con amor y arrepentimiento, Roberto P.D. Mi madre finalmente aceptó que no hay apelación posible. Sus abogados le dijeron que la evidencia en su contra es abrumadora y que cualquier intento adicional de apelar solo resultará en más tiempo de prisión. Creo que por primera vez en su vida ha aceptado las consecuencias de sus acciones. Lucía dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón. No era una disculpa que necesitara escuchar, pero era una que merecía recibir. Al día siguiente, Lucía se presentó en su nueva oficina gubernamental. El edificio era menos lujoso que su empresa privada, pero el sentido de propósito era mucho más profundo. Su primera reunión fue con el fiscal general, quien le explicó el alcance de su nueva responsabilidad: dirigir la investigación de fraudes en contratos públicos a nivel nacional. Señora Hernández, basándose en el éxito del caso Morales, creemos que usted es la persona perfecta para liderar este esfuerzo. ¿Cuál es la magnitud del problema? Estimamos que se desvían más de 1.000 millones de pesos anuales a través de esquemas similares al que usted expuso. Su trabajo será identificar los patrones, entrenar a otros auditores y proporcionar la evidencia necesaria para procesar a los responsables. ¿Recursos? Tendrá un equipo de 50 auditores especializados, acceso completo a todas las bases de datos gubernamentales y un presupuesto de 100 millones de pesos anuales. Lucía sonrió. Era exactamente el tipo de trabajo para el que había estado preparándose sin saberlo durante los últimos años. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Su primer caso está en Puebla, una constructora familiar que ha ganado el 80% de los contratos gubernamentales en los últimos 5 años. Esa tarde, mientras volaba hacia Puebla, Lucía reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado desde ser la nuera humillada hasta convertirse en una de las funcionarias anticorrupción más poderosas del país. Esperanza había estado equivocada sobre muchas cosas, pero había tenido razón sobre una. Los negocios complejos requerían sofisticación aprendida a través de la experiencia. La diferencia era que la experiencia de Lucía había sido en detectar mentiras, no en crearlas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lucía, soy Carmen. Acabo de conseguir trabajo como secretaria en una empresa de contabilidad. Mi jefa me preguntó si conocía auditores confiables para algunos proyectos especiales. Le di tu nombre. Espero que no te moleste. Lucía sonrió y respondió: por supuesto que no me molesta. Y Carmen, me alegra saber que encontraste un buen trabajo. Mientras el avión descendía hacia Puebla, Lucía pensó en todas las mujeres que, como ella, habían sido subestimadas, menospreciadas o tratadas como inútiles por personas que creían tener el poder. Su historia había comenzado como víctima, pero había decidido convertirse en victoriosa, no a través de venganza, sino a través de justicia, no destruyendo por destruir, sino construyendo algo mejor sobre las ruinas de la corrupción. El avión aterrizó suavemente, y Lucía se preparó para enfrentar su siguiente caso. Había aprendido que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, especialmente cuando alguien tiene el valor de encender la lámpara. Y si había algo que Lucía Hernández había aprendido en los últimos 2 años, era que tenía valor de sobra. En algún lugar de la Ciudad de México, en una celda del reclusorio femenil, Esperanza Morales leía un periódico con una fotografía de Lucía en primera plana. El titular decía: la mujer que destapó la corrupción se convierte en la nueva zar anticorrupción del gobierno. Esperanza dobló el periódico lentamente. Durante 60 años había creído que el poder se obtenía a través de la manipulación, las amenazas y el control sobre otros. Había tomado a una muchacha de Naucalpan 2 años de mostrarle lo equivocada que estaba. El poder real, había descubierto demasiado tarde, venía de la integridad, el valor y la determinación de hacer lo correcto sin importar el costo personal. Lucía Hernández no era inútil como un trapo, era indestructible como el acero, y ahora controlaba exactamente lo que había prometido controlar desde el principio: todo. Y así termina la increíble historia de Lucía,
quien demostró que la verdadera fuerza no viene de gritar más fuerte, sino de actuar con inteligencia y determinación. ¿Qué te pareció esta historia de venganza y justicia? ¿Crees que Lucía hizo lo correcto al exponer a los Morales? ¿O debería haber manejado la situación de otra manera? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer qué piensan sobre estos relatos llenos de giros inesperados. Si te gustó esta historia de superación y justicia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en la próxima historia.